Grande es el privilegio que Dios nos ha dado de estar nuevamente con ustedes para compartir el poder de su palabra. En este tu canal Palabras de Vida en la Crisis vamos a tratar el tema de anden como sabios. En esta tu lección de escuela sabática, por favor, no te la pierdas. Aquí estamos, amigos hermanos, con una nueva temática en el estudio del libro de Efesios. Realmente ha sido muy interesante hasta ahora todo lo que hemos analizado y estudiado. Y en esta ocasión con un tema muy interesante, anden como sabios. Cómo andar con sabiduría en un tiempo donde necesitamos tanta orientación, tanta dirección y sobre todo para tomar buenas decisiones. Así que quédate con nosotros, te invitamos a que comentes, suscribas, comparta este contenido y siga orando por nosotros. Bienvenidos una vez más. Así es que vamos a orar para de inmediato entrar en el estudio de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu benevolencia, amor y misericordia. En este preciso momento necesitamos de tu poder y de tu Santo Espíritu para que éste influya en el conocimiento de tu palabra en nuestras vidas y pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Bendición especial te pedimos para todos los que nos escuchan. Hay muchas personas con problemas, con dolencias, con dificultades, con problemas emocionales, con problemas familiares y lo ponemos en tus manos. Tú eres el único que puedes solucionar ese problema. En el nombre de Jesús lo ponemos en tu mano. Por Amén. eso lo pedimos. Amén. Muy bien. Anden como sabios. En este tiempo de tanta inseguridad, de tantos problemas, dificultades, de tantas tentaciones, de tantos chascos que están viviendo las personas, andar como sabios no es algo que todo el mundo anda haciendo, ¿verdad? Para memorizar, miren con cuidado cómo andan, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos 15 y verso 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual es la voluntad del Señor. Sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esto está en Efesios capítulo 5, versos 15 hasta el 17. Esos son textos que dan como En el punto. muy en el punto. Muy en el ¿Verdad que punto. sí? Entonces, qué interesante es que el apóstol Pablo le invita a los efesios. Recordemos la lección pasada sobre la antigua manera de vivir. Y continúa haciendo un énfasis sobre el estilo de vida. Sobre el estilo de vida que tiene que vivir un cristiano Exactamente. post-conversión. Post-conversión. Y ese es hacer esa diferencia, que no es lo mismo un cristiano previo o una persona que está previo a la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal, como una persona post-bautizada o post-entregada al Señor. La manera de andar ya no es la misma, porque no es el mismo enfoque de vida que vive una persona antes y después de. Por eso, el llamado de Pablo a estas personas de la iglesia o del pueblo de Éfeso es: anden como sabios, no anden como los necios. ¿Cómo andan los necios? Y tiene un punto vital para este tiempo. Hay una palabra que se ha hecho muy de moda en estos días que se llama la procrastinación.
que es perder el tiempo sin hacer nada, ya sea viendo teléfono, viendo video, sin un fin determinado, sin hacer nada de manera específica. Yo he visto a muchas personas y creo ser parte de esas personas que en algún momento ha estado en las redes sociales subiendo y pasa tiempo y yo no estoy buscando nada en específico y no se tiene un punto a donde llegar. No, a ver qué hay. Solo qué hay. Procrastinación. Y Pablo para esto está diciendo, miren, un cristiano de este tiempo no anda procrastinando de manera libertina por ahí, sino que aprovecha cada tiempo que el Señor nos ha permitido en este mundo. La lección del sábado habla de una subasta, de una jarra. Estaban ofreciendo en $200, realmente una jarra francesa, pero dos de los postores que estaban ahí vieron que la jarra era de otro tipo y que el valor era mayormente, aquí dice, de unos 6.5 millones. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Según el material que la historia nos da, es que los postores conocían mejor que el subastador la herramienta. La herramienta, lo que él estaba subastando. Exacto, y por eso nosotros como cristianos tenemos que aprovechar mejor el tiempo que cualquier otro tipo de persona, porque sabemos en qué momento de la historia nos ha tocado vivir. Y es importante eso porque para nuestro crecimiento y desarrollo cristiano se toma tiempo. Y si no lo aprovechamos debidamente, pues puede ser que nos haga falta. Exactamente. Sino acciones de gracia. Y entra una pregunta interesante aquí que hace la parte del domingo. ¿En qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Esa viene del versículo 1 del capítulo 5, que dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Exactamente. Y el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que entonces nosotros debemos imitar de Dios? Andar como él anduvo. ¿Cómo? O sea, Jesús dijo, creo que en San Juan 13, ejemplo os he dado. Para que como yo haga, como yo hice, vosotros también hagan. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Las cualidades que Dios quiere que imitemos de Él son las que tienen que ver con su carácter. Específicamente la del amor. ¿No? Porque Satanás, por ejemplo, sí quiso imitar a Dios, pero en el tema de lo que él malinterpretó. En el tema de autoridad. De autoridad y control. Y control. Y de ocupar esferas de poder altas. Y fue el mismo engaño en el que cayó Eva. Porque Eva no quería ser misericordiosa como Dios. O sea, no. Ese y seréis como dioses no está hablando de la misericordia, no está hablando del amor, no está hablando de la entrega por su criatura, no está hablando de la responsabilidad de ser Dios, sino de el privilegio de ser Dios, de que me adoren, de que me exalten, de que me den, de yo ser alabado. De eso era que Eva quería ser parte, de la gloria, no del sacrificio. De lo que Jesús decidió ser parte, no fue de la gloria, sino del sacrificio. Y lo que Dios dice, que fue humillado hasta lo sumo, de la misma manera, pero en reversa, o sea, será exaltado hasta lo sumo. ¿De qué nosotros queremos participar? ¿De qué vamos a ser imitadores de Dios? Hay algo muy común cuando una persona no tiene identidad o no sabe quién es. Una de sus características principales es imitar para poder tener, vamos a decir, la aceptación, la fama o los honores que tiene la persona por la cual yo estoy haciendo, o sea, la que yo estoy imitando. En este caso, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Dice, porque ustedes son sus hijos. O sea, un hijo de Dios hace lo mismo que Dios hace. Por eso muchas veces la gente cuando ve a un cristiano, alguien que sea, cuando un secular, una persona que no ha entregado su vida a Cristo, ve a un cristiano, una de las cosas que espera es que esa persona actúe de acuerdo a cómo Dios actuaría.
Exacto. en ese tipo de circunstancias. Honestidad, pulcritud, pureza, integridad, laboriosidad, o sea, cosas, valores que están por encima del común de la gente. Y de hecho, déjame decirte que inclusive hay muchas personas que no quieren participar de la experiencia del Evangelio, es porque se ven restringidos por un molde. Sí, se ven restringidos porque ellos entienden que un cristiano debe ser de esta manera. Exactamente. Simple. Es muy importante que nosotros sepamos eso porque ellos nos están observando a nosotros para ver si nosotros somos esa imitación de Jesús. Y sabe que eso me ha sorprendido mucho cuando veo personas no cristianas y que no han practicado el Evangelio en su vida, pero sí le dan cátedra a los que dicen que son de lo que deberían ser. Me dice, pero un cristiano no se pone eso, un cristiano no se pone aquello, y un cristiano no anda de esta manera, y un cristiano no dice eso. O no visite estos lugares. Bueno, entonces eso es porque ya está un orden hecho, el orden es Jesús. Y es lógico, veía en estos días un corte sobre un programa no cristiano que invita a artistas cristianos a su programa. De hecho, he visto muchos artistas como José Gómez y otros artistas que han ido a ese programa. Bueno, fue un joven evangélico y fue como un evangélico moderno. Sus pantalones jeans, rotos, rayados, rasgados, un polochecito, una cosa cristiana, de ser pastor evangélico. Se presenta el muchacho y le dice el presentador, no entiendo cómo usted es pastor evangélico. Y entonces empieza el presentador y el joven a hacer una discusión sobre la indumentaria y todo esto. Digo yo, ¿cómo en un programa no cristiano donde tienen bailarinas semidesnudas delante para que bailen? Esas están ahí, pero no están ahí cuando va un artista cristiano, por el respeto que en el programa no cristiano le tienen al cristianismo. Sí. Y este no cristiano se pone a discutir con el cristiano sobre un problema de indumentaria. ¿Por qué? Porque aunque no sean cristianos, todo el mundo entiende que hay, como bien decías, un orden, un patrón de conducta, un patrón de expresión, un patrón de vestimenta, un patrón hasta de alimentación, el cual está ceñido un cristiano. O sea, de hecho es algo que inclusive trasciende la cultura, porque los principios bíblicos o el ejemplo de Jesús trasciende la cultura. De hecho, trascendió la misma cultura de su pueblo. O sea, la cultura, quiero decir, a la forma habitual que la gente considera correcto en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay personas que mejor les gustaría ser buenas personas, pero no cristianas. Pero no cristianas. A la mayoría les gustaría ser buenas personas y no cristianas. Y hay una gran diferencia entre simplemente ser una buena persona y ser un cristiano. Un cristiano. Andar como hijos de la luz. Hay muchas personas que esto le da vergüenza. Exacto. Hay muchas personas que le da vergüenza que lo vean con una Biblia debajo del brazo. Hay muchas personas que le da vergüenza que hablar públicamente sobre lo que ha creído, sobre su fe, sobre lo que ha profesado en el cristianismo. Y me gustaría leer la última parte de esta lección del lunes, aunque sin dejar de comentar la primera. Dice, Pablo exhorta, anden como hijos de la luz, Efesios 5:8. Y continúa con un mandato adicional. Busquen lo que agrada al Señor. El pagano, Efesios 5:10, el pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia, Efesios 5:3. El objetivo del creyente es dramáticamente diferente. No la complacencia propia, sino agradar a Dios. Y eso lo comparamos con Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2 y Corintios, segunda, capítulo 5, versículo 9. Que utilizan la misma palabra griega, dice agradable o lo que agrada. El creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Debemos hacer lo que agrada ¿a quién? A Dios. Y debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo coma? ¿Cómo tú quieres que yo vista? ¿Cómo tú quieres que yo ande?
Eso es lo que hace un cristiano. Muy bien, entonces es interesante el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo está en la cárcel. Sí. Está escribiendo a los efesios que de algún modo se comenzaron a desviar. Mm. Y cuando leímos en el capítulo 4, en la lección pasada, ¿verdad? Como llevamos una hilaridad, el material está diseñado de ese modo. Aquí habla de que tiene que haber una diferencia entre el que no es de Cristo y el que lo es. Y aquí menciona algunos puntos. Primero, andar como hijos de luz, o sea, con una lucidez, recordemos andar como sabios, con una lucidez, con un criterio distinto, con una manera de juzgar distinta, con un discernimiento más profundo de la cosa que cualquiera. Debería ser esa nuestra postura ante las realidades que nosotros vemos en la vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice aquí en la primera parte: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Efesios 5:6. O sea, ¿qué palabras pudiéramos identificar? Algo que se hace a veces, tú mencionabas la palabra vergüenza, se hace difícil a veces como separarnos entre los que obedecen y no obedecen a Cristo, es en la forma en que nos expresamos. Sí. O sea, cuando somos más jóvenes, como para empatizar y como para caer en el grupo, utilizamos las jergas o las expresiones populares que usan los quienes están a nuestro alrededor. Y si hay algo que se transforma en un cristiano cuando su vida en realidad se entrega a Cristo, es la forma de hablar, más pulcra, más pura, con menos, o mejor dicho, sin ningún rastro de impureza, sin ninguna alusión a cosas que sean de algún modo que desorienten la pureza de la mente, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A los jóvenes de hoy les gusta mucho, nos gusta utilizar expresiones. A mí se me hace difícil porque casi no conozco. El otro día hablaba con un muchacho y fíjate, hay una como un lengua, no sé cómo digo, como otra lengua. Hay otro idioma. Exacto. Hay otro idioma. En la calle hay otro idioma. Que uno fácilmente te dice muchísimas cosas y tú, ¿qué será de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, esa debería ser nuestra reacción. No decir, yo sé qué es lo que están diciendo. Porque deberíamos de algún modo evitar estarnos relacionando con ese tipo de lenguaje, porque así mismo se degrada nuestra mente. Así mismo es. En la parte del martes hay un título bastante interesante que es Despierta, tú que duermes. Y como bien has significado, había un problema con los efesios, sí. Y es que habían dejado poco a poco su primer amor. Ese calor espiritual de cuando Pablo lo había dejado, había mermado un poco y había entrado a la iglesia esa contienda, esa ira, esa gritería, pero también había entrado esa conformidad con los griegos, había entrado esa conformidad y había parte de la filosofía greco-romana se había introducido en la iglesia, y por eso ya incluso las palabras eran diferentes y eran más parecidas a los paganos. Entonces Pablo ahora le hace un llamado: despierta, tú que duermes. Hay una parábola en Mateo capítulo 25 sobre las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Dice que todas ¿qué? Se durmieron. El sueño representa la ignorancia espiritual en la que tú estás. Sí. Hasta cierto punto. En la que estás, sí, exactamente. O sea, no es un sueño físico, es un sueño espiritual. O sea, tú no estás alerta porque estás ignorante de lo que está aconteciendo a tu alrededor. No, porque yo te digo una cosa, las insensatas eran sinceras, pero eran ignorantes de lo que necesitaban. Entonces el apóstol Pablo, porque inclusive cuando ellas se dan cuenta que viene el esposo, salieron a buscar aceite. Exactamente. Pues ellas querían participar, pero ignoraban en la condición en la que estaban. O sea, el dormir espiritualmente se debe a eso. O sea, a que tú estás en la dinámica espiritual, tú eres sincero en lo que haces, pero es inconsciente de tu condición. Inconsciente de la condición en la que estás viviendo en ese momento. Exactamente. Ese es el sueño, y ese sueño espiritual no son la que vivieron las 10 vírgenes, en la que pudieron haber entrado los de Efesios, en la que podríamos estar nosotros como iglesia de la última generación. Exactamente.
Y necesitamos despertar, dice Efesios capítulo 5, verso 11, un texto bastante interesante. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Recordemos que los efesios vivían en un ambiente totalmente pagano, idólatra, que adoraban a Astarte y a Diana. Entonces, toda la sociedad giraba en el culto a esos dioses. Por lo tanto, hacían cosas que dice el apóstol Pablo que no se podían ¿qué? No, ni mencionar. Exacto. Ni mencionar. Por lo tanto, es muy fácil uno involucrarse con la sociedad donde uno vive. El apóstol Pablo simplemente está ayudándolo a colocar parámetros de cuidado. No hablen de eso, cuídense de eso, no se relacionen con eso, ni siquiera lo hablen entre ustedes, para que la mente no trate de irse hacia esos temas, porque recuerda que ellos vienen de ese mundo. Exactamente. Y como comenzar a hablar de eso puede revivir cosas que están dormidas, que el Espíritu Santo adormeció, y que si por una conversación imprudente o estar relacionándose con eso de manera innecesaria, eso puede despertar. Eso puede despertar. Sí, porque, y aquí a veces tenemos que tener cuidado. Entramos un poco ahí a la parte del miércoles, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el tipo de culto que estamos sirviendo a Dios o cómo se maneja este culto, porque si había algo que llamaba la atención, era exactamente el culto pagano, por lo sensualizado que estaba y también por lo alegre que era y por lo llamativo que era. Muchas veces nosotros quisiéramos que nuestros cultos sean llamativos, que sean, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero el culto de Dios siempre fue y siempre ha sido sencillo. Dios no quiere ser buscado por cultos exorbitantes, extravagantes, llenos de tanto lujo y tantas cosas. No, el culto de Dios es sencillo. Mira que me llama mucho la atención hasta lo de la Santa Cena, cómo se celebró de una manera tan sencilla. Y termina la Santa Cena diciendo el libro de Mateo, que cuando terminaron, cantaron un himno y se despidieron cada uno a su casa. Algo sencillo. Los cultos de Dios, la adoración a Dios, no es algo que es estratosférico. Es simple, es sencillo. Dios no quiere mucha dramatización y muchas cosas. Pero el ser humano, por el ego del ser humano, mira que los cultos extravagantes no se hacen porque es simplemente para Dios, es para llenar el ego mismo del ser humano. Y para que la gente venga y sea maravillada con el culto del Señor, no. O sea, es simple, sencillo. Despiértate, tú que duermes, empieza a leer tu Biblia, empieza a orar, empieza a hacer el reavivamiento de Dios, el reavivamiento, y todos los reavivamientos dados en la palabra fueron un despertar de el escudriñamiento a través de la palabra. Así es. Encontraron la palabra, leyeron la palabra y espérate, hay que hacer una reforma, y un reavivamiento sigue la reforma. No es nada de brincos, saltos, nada de eso. Trajo una reforma ni un reavivamiento dentro de la palabra. Y lo que va a traer ese despertar es eso, el estudio de la palabra de Dios confrontado con mi realidad, y eso me despierta. Muy bien. ¿Cómo conseguir gangas? ¿Cómo conseguir gangas? Sí, gangas son esas cosas baratas. Sí, o sea, sí, que sí. tienen un alto valor. Conseguirlo barato, Aunque tenga un valor. aunque tiene un valor. Bueno, como la exacto, ilustración. porque es conseguir a cualquier producto que esté por encima del valor que yo he conseguido. Que yo lo he esté comprado. subvaluado, no sobrevaluado. No sobrevaluado, sino exactamente. Subvaluado. Eso es una ganga. Muy bien, en este caso son almas. O sea, las almas son lo que para el cielo tiene más valor. Para el cielo tiene más valor. Pero que el mundo la desprecia. El mundo lo exacto. Entonces, esas son las gangas que nosotros tenemos que conseguir para el reino de Dios.
Satanás no la valora, pero el cielo, Sí. para el cielo no hay otra cosa con más valor que un ser humano. Y es tan grande esto que el cielo hace una fiesta cada vez que un Que pecador se arrepiente. La parábola de las 100 ovejas Ujú, ilustra eso. ujú, O sea, el cielo vino por la que se descarrió. Porque había 99 que no necesitaban ser cuidadas. ujú. Él vino por la que se desvió del camino. Aquí como habla de la palabra andar, que la palabra andar significa camino y el camino significa la forma en que vivimos. Nuestra experiencia cristiana, si nos desviamos en el andar por el camino que vamos, Cristo está dispuesto, o nuestro estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, de hecho la dio, pero nosotros en este caso tenemos que aprovechar que mucha gente necesita de Cristo. Así es. Pensamos a veces que no, incluyendo hermanos en la misma iglesia, Ujú, que lo vemos mucho tiempo en la iglesia, pero su vida está vacía todavía, a pesar de que van a los cultos. A pesar de que a pesar de que van a actividades religiosas, su vida no tiene como la esencia espiritual que lo motiva cada día a vivir una experiencia más profunda en el Señor, de más crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, cuando habla del camino, recordemos que Jesús dijo algo, hay dos caminos. Hay uno que es como ancho. ancho. ¿Y cuántos entran por él? Mucho. Pero hay otro que es angosto y muy pocos lo hallan. Así es. ¿Sabes que hay una parábola, ya que has mencionado lo de dentro de la iglesia? Hay una parábola que Jesús realmente trabajó 3 parábolas de manera simultánea, que es la del hijo pródigo, la de las 100 ovejas y la de las monedas perdidas. Pero me llama mucho la atención la parábola de la moneda perdida porque es un llamado a una persona que está perdida dentro de la iglesia. Impresionante. Sí, porque la moneda no salió de la casa. Estaba dentro de la casa. Estaba dentro de la casa, pero hay un punto interesante y es que la moneda nunca se dio por enterado que estaba perdida, porque es una moneda. O sea, el hijo pródigo dijo, sí, estoy perdido, necesito volver a mi casa. La oveja estaba perdida y sabía, o sea, en su inconsciencia sabía que no estaba con el grupo donde debería estar y había salido de redil. La moneda nunca salió de la casa, ella nunca se dio por enterado de que estaba perdida, porque estaba en la iglesia, estaba haciendo su culto, estaba hasta leyendo su Biblia, pero estaba perdida dentro de la iglesia. Nosotros podríamos estar en la misma condición espiritual de la moneda perdida. ¿En serio? Y necesitamos ser encontrados por el Padre, necesitamos ser encontrados por el Hijo, necesitamos ser encontrados por el Espíritu Santo. Y creo que es un llamado a despertar de nuestros sueños. Muy bien. Adoración llena del Espíritu. ¿Cómo hacemos una diferencia entre una adoración con la carne? Recordemos el culto a Astarte y a Diana, con el culto a Dios lleno del Espíritu. ¿Qué diferencia en la respuesta del creyente, del adorador, puede haber cuando se hace una adoración a la carne y otra adoración al Espíritu? ¿Qué cosa uno puede encontrar? ¿Qué tú piensas? Bueno, para mí el primer ejemplo es el mejor. Caín dijo, yo voy a adorar. Y estaba adorando al Dios verdadero. O sea, no tenía otro nombre, no, él sabía a quién estaba adorando. Pero él dijo, yo voy a adorar mis deseos. O sea, como el que yo quiero adorar. Como tú quieres. Como me da el deseo. Al verdadero, pero como yo quiero. El principio de haber, yo tengo que adorar como él dice. Al verdadero, como él lo dice. Y eso me lleva a que la adoración pagana seguía siendo lo mismo. Yo voy a adorar, la adoración pagana era, yo voy a adorar para satisfacer, y es lo mismo. Hoy estamos haciendo culto para satisfacer a la audiencia. Para que cuando tú llegues a la iglesia te sientas bien, cómodo, agradable. Un mensaje, mira, un mensaje que los hermanos se sientan confiados, que se sientan bien, cómodos. Los profetas siempre tuvieron problemas por una condición. Los profetas nunca, Dios nunca, pero que nunca, levantó un profeta para que el pueblo se sintiera bien, se sintiera cómodo, halagado. Y para que el pueblo se sintiera halagado y asegurado. Nunca. Yo creo que tengo, no sé, quizá algún tipo de prejuicio, porque el Señor me ayude si es así.
Cuando uno sale de la iglesia debe salir compungido más que saltando y diciendo, wow, qué tema, wow, qué cosa más tremenda. Porque cuando el Espíritu toca, lo primero es que convence de pecado y de juicio. Sí. Y si el tema al final no te ha convencido de pecado y de juicio, no es lo más agradable, ¿sabes? No es lo más agradable cuando el tema te dice, yo soy un pecador, he caído en pecado. Yo necesito un Salvador. Además, de aquí de la iglesia es arrodillarme que yo tengo que coger. O sea, de aquí es arrodillarme meditación. y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. El problema de los temas de hoy es que esos temas no son agradables. No traen público. No traen público. Esos temas que te tocan el corazón para pedir perdón por el pecado. No todo el mundo está detrás de ese tipo de temas. Es algo impresionante que imaginemos que a nuestra iglesia llega alguien, una persona que no conoce a Cristo y escucha un tema y se va sin la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque está, y lo grande es que cuando, mira, de la manera como tú estás bien. Es más, Dios está contigo donde tú estás y en el lugar donde estás y en la situación en la que estás. Ahí el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espérate. Es diferente cuando tú le dices, mira, estás perdido en el pecado. Tu situación prácticamente no tiene remedio. Jesús vino para salvarte, pero necesitas salir de la condición en la que estás. O sea, el hombre se confronta y dice, no, pero espérate, sí, es cierto, necesito salir. Él tiene una de dos decisiones que tomar. O de manera consciente rechazar al Señor y decir, continúo en mi pecado y delito. O también de manera consciente decir, soy pecador, he caído en transgresión y voy a alejarme de mi pecado y acercarme a Cristo. Entonces necesitamos una adoración que llame a la conversión y al arrepentimiento, una adoración que eleve a Dios y que muestre el poder de Dios de convertir, de llevar el pecador del pecado a la santidad. Una adoración que no arrulla nuestras emociones y sentimientos pecaminosos, sino que nos invite a hacer cada día una herramienta para Dios en sus manos y por ende tener la salvación. Dios te bendiga. Bendiciones.